Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Doctor, qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Es un placer Director estar con del ustedes. Centro de Urología Robótica de Querétaro. Así. Cistitis es un término que las mujeres conocemos. Claro. Pero aquí tienes un apellido intersticial. ¿Me puedes explicar qué es la cistitis? Sí, realmente es un tema muy interesante porque muchas de las mujeres están diagnosticadas como una cistitis infecciosa. Ajá. Y un porcentaje alto, al no tener un protocolo de estudio como un cultivo de orina, están siendo multitratadas con antibióticos. Esta historia les va a sonar un poquito lógica cuando empiezan con ardor al hacer pipí, frecuencia urinaria, se toman la famosa pastilla que se llama fenazopiridina, que es el término del medicamento genérico, que pinta de color naranja en la orina, les quita los síntomas, mejoran durante 5 o 6 días y resulta que a los 3 meses están Otra exactamente vez. igual. Ujú. El problema que estamos observando es que no estamos haciendo protocolos de estudios, y el protocolo de estudios siempre que hay una sintomatología de ardor al orinar, frecuencia urinaria, urgencia miccional y llega en ocasiones a haber fuga urinaria de urgencia, es secundaria a un proceso inflamatorio. Hay que definir bien la palabra cistitis. La palabra cistitis es inflamación de la vejiga. Ahora tenemos que darle un apellido. La cistitis puede ser de un origen infeccioso o puede ser de un origen no infeccioso. En el tema de infecciones todos lo ubicamos perfectamente, que es la presencia de un microorganismo que está generando una inflamación. El problema aquí es no tomen medicamentos si no acuden con el médico. Y un problema que estamos viendo también en la comunidad médica es que estamos sobretratando a los pacientes sin estudiarlos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, siempre que hay un ardor al orinar, hay que pedir un cultivo de orina. Eso es súper importante antes de empezar un antibiótico. Eso a ustedes les determinaría qué tipo de Al tratamiento va a llevar. 100%, porque es interesante. Ahorita les va a sonar también esto que les platico lógico. Tenemos el tratamiento antibiótico, mejoran parcialmente, a los 3 meses regresa el cuadro. Y resulta que ahí viene la famosa cistitis intersticial. La cistitis intersticial es un proceso inflamatorio de la vejiga, pero no de origen infeccioso. Muchas veces el simple estrés, la baja de defensas, las preocupaciones activan un sistema autoinmune que es como si fuera, que no es el término adecuado, pero para que me hagan un poquito de similitud, Ajá. una artritis. Cuando hay una inflamación de una articulación no tiene que haber infección. La vejiga igual se inflama sin tener infecciones. Ok. Y muchas veces se trata quitando la presencia de vino, café, tabaco, condimentos irritantes, y en ocasiones utilizamos recubrimientos de la vejiga para poder remitir los dolores. Entonces es súper importante que tengan esto en mente. Hay un otro dato interesante. Muchas de las cistitis no son ni siquiera tampoco de origen intersticial ni de origen infeccioso. Hay una cosa que se llama vejiga hiperactiva que también les va a hacer sentido. Las mujeres que van corriendo al baño y que van 18 veces al día, van multitratadas y no mejoran. Este problema que se genera es porque el sistema nervioso está teniendo espasmos en la vejiga y eso conlleva a que al final del día tengan mucha sintomatología. ¿Tiene que ver con las emociones en este último caso? Gran parte de los cuadros que hemos observado es, sí creemos, porque hay muchas teorías, eso hay que ser muy cuidadosos, Sí. hay que siempre dar la información como debe ser. Hay muchas teorías que puede ser un activador, una infección, y que el sistema inmunológico no frenó la inflamación, siguió atacando tu vejiga. Entonces ahí es donde tenemos que hacer desde estudios como una cistoscopía, que es con una cámara revisar tu vejiga y tomar unas pequeñas muestras de la vejiga para ver si hay eosinófilos. Los eosinófilos son células características de respuesta inflamatoria de alergias o de respuesta inflamatoria autoinmune. Entonces es realmente algo interesante este tema. Hay mujeres que pareciera que es parte de su vida todo el tiempo. No, pues tengo cistitis, me tomo lo de la vez pasada o la antepasada o la de hace 10 años, hasta se lo recomiendan, ¿no? Entre las mujeres, toma esto, con esto no hay problema. De aquí la importancia de no automedicarnos, doctor. Totalmente. ¿Qué puede pasar si dices que no todo es de origen Ahí les va un tema infeccioso? interesante. La otra vez platicaba, en la India está habiendo un problema muy grave de Sí. que hay una multiresistencia a los antibióticos porque Pero ¿cómo sobreusan no? los antibióticos. Claro. En México, gracias a Dios, ya hay uso de recetas y entonces ya es una obligación de un médico saber si lo receta. Ahí viene el tema de hablar con la comunidad médica que tenemos que hacer protocolos, ¿de acuerdo? Ahora, un detalle interesante es el cuerpo siempre te avisa, el cuerpo siempre te habla. Y entonces hay datos, desgraciadamente, que un simple ardor al orinar, un sangrado en la orina, una frecuencia urinaria puede ser un cáncer de vejiga. Y esto se puede presentar por gente que tiene contacto con pinturas o gente que tiene contacto con el tabaco. Entonces, por eso es importante que cuando hay un síntoma, no asustarse, pero si está viendo un síntoma de ardor, frecuencia, sangrado, tienen que acudir al médico para que se haga un protocolo. Y esto al final del día nos va a llevar a que tengan una buena calidad de vida. Hay un caso muy relevante, tenemos hoy una paciente que orinaba al día entre 19 y 25 veces al día. Qué horror. Y entonces literalmente ya usaba mejor un pañal. El pañal. El problema es que a nivel de calidad de vida y emocionalmente estaba muy mal.
hasta que gracias a Dios llegamos al diagnóstico, se usaron recubrimientos de vejiga y ella traía combinada la patología, traía una cistitis intersticial, se hizo el recubrimiento, como les platico, que es colocando una sonda una vez por semana por 4 dosis y hace como si fuera un recubrimiento, como si fuera un impermeabilizante de la vejiga. El tema es que esta forma de hacer el tratamiento tienes que llegar con un diagnóstico adecuado. Claro. Y ella no solamente requirió eso, sino un chip que se llama Interstim, que es un chip que se pone cerca de la columna para poder hacer los controles de los espasmos de la vejiga. Hoy realmente se para en la noche 1 o 2 veces, entonces su calidad de vida mejora mucho con este tipo de cuidados. Esto es una maravilla. Entonces el tema es generar este tipo de información porque hay cosas que de repente no sabemos, esa es la realidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es importante. El primer punto clave de la parte medular es el cultivo de orina. Entonces, ahorita todo el mundo que nos está escuchando, el estudio de cultivo es algo sencillo, debe ser la primera o segunda orina del día. Se manda a un laboratorio y el laboratorio te va a contestar si hay desarrollo o no de microorganismos. Si no hay desarrollo de microorganismos, ojo, o sea, ahí no están ante una cistitis común y corriente, que si tú eres una persona sana, tomas líquidos, no te aguantas las ganas de hacer pipí y no hay un microorganismo, evidentemente tienes que buscar otro origen que no sea infeccioso. Claro. También un tema relevante, las mujeres que llegan a tener cultivos de orina positivos tienen que checar con la pareja que el hombre no esté contaminado. Y esto pasa por lo siguiente, la uretra de la mujer es muy cortita, 4 o 5 centímetros, y esto genera que fácilmente tenga acceso al microorganismo. Cuando este microorganismo entra, muchas veces generan una infección a la pareja guarda el microorganismo y el hombre es asintomático. Entonces, siempre que tengamos cuadros recurrentes donde sí el cultivo es positivo, si es positivo el cultivo, aparece un microorganismo, están obligados a que la pareja, y ojalá también abran un poquito y escuchen las parejas, deben de ser abiertos a poderse también tratar. De repente entre el conflicto de yo, ¿por qué yo no te contaminé? Eso es absurdo. O sea, al final del día, el tema es resolver que la paciente esté bien. Y entonces, aunque no tenga síntomas, hay que hacer tratarlo. cultivo de orina y cultivo de esperma en la pareja. ¿De acuerdo? Eso es ¿por qué? Porque normalmente el hombre en la próstata puede guardar algo de microorganismos y ser 100% asintomático. Un dato clínico interesante es muchas mujeres refieren la presencia del proceso inflamatorio después de actividad sexual. 24 o 36 horas posterior a la actividad sexual empiezan con sintomatología. Eso es un dato que te hace sospechar en que está habiendo una descarga de un microorganismo. Entonces, por eso es importante protocolizarlo. ¿Qué tan cierto es el hecho de que el aguantarse las ganas de hacer pipí te puede llevar a tener cistitis? El tema de aguantarse las ganas de hacer pipí es llevar una vejiga retencionista, que es una vejiga que deja algo de orina residual. Siempre pongo un ejemplo muy coloquial para no entrar en tantos términos médicos, pero es como si tuviéramos un sistema de drenaje donde el tinaco no lo estamos drenando. ¿Qué va a suceder? Al estar estancada ese líquido va a empezar a generar cierta producción de diferentes minerales y adherencias, en este caso de microorganismos. Entonces, el no aguantarse las ganas, el aguantarse las ganas de hacer pipí es un factor en contra, y la otra también bien importante, el estreñimiento. Ahorita les va a hacer mucho sentido mujeres que tienen infecciones de vías urinarias demostradas con cultivos, pero que aparte tienen estreñimiento. Entonces es importante corregir esto. Y una buena noticia, hace prácticamente 3 meses llegó ya al país una vacuna, pero una vacuna real, porque de repente todo el mundo hablaba de vacunas que eran realmente más placebos que una vacuna. De hecho, yo en lo personal no lo indicaba porque no había un soporte científico, ¿de acuerdo? Hoy ya tenemos algún tipo de medicamento que acaba de llegar de Europa y de Estados Unidos, donde lo que se hace es por medio de 2 sprays a nivel de sublingual, se hace durante 3 meses el tratamiento y activas el sistema inmunológico. Ahora, siempre en la medicina les comparto que el tema es multifactorial. No hay nada que sea una panacea, que yo te pueda dar una sola medicina y te cure. Esto es finalmente desde la parte de cuánto líquido consumimos, las ganas de aguantar, las ganas de hacer pipí o no, el tipo de alimentos que estamos consumiendo y evidentemente la parte que creo que cada día es más importante, la parte de las emociones. De repente no les hacemos caso, pero al final del día el ser humano somos un conjunto, tanto de la parte sensorial, la parte orgánica, pero también la parte emocional. Y cada día sí creo más que en la parte del estrés, que todos lo estamos viviendo, nuestro sistema inmunológico baja y evidentemente vamos a perpetuar la infección o la enfermedad que tengamos. Por supuesto. ¿Qué tanto tiene que ver la limpieza de las mujeres? No solo la limpieza al asearnos, sino habían unos jabones que no sé si ya los retiraron, que bueno, pasé cuenta que era como de Big Vaporrut, al que lloraban los ojos. ¿Puede afectar de alguna manera? Por supuesto, porque el tema es que tenemos al final del día una flora y una fauna, en el sentido que tenemos diferente tipo de características de pH y de microorganismos que son naturales. Entonces, lo que sí se recomienda es las duchas vaginales, no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? No, en lo absoluto. De hecho, eso puede perpetuar, y también ahorita que se está utilizando mucho el tema, pues de hacer algún tema de limpieza con este tipo de productos que los ponen como si fuera una cura, que por el aroma y demás, esto lo que conlleva es cambiar pH, cambiar la parte de las características que tenemos de los microorganismos y activar
reactivas la infección con mayor forma, por supuesto. Hace ratito comentabas, Doc, algo referente al tabaco y las pinturas. ¿Qué tiene que ver? Hay una cosa que se llama anilinas. El tema que tenemos en las pinturas es gente que tiene mucho contacto con pinturas y que no usa ningún protector. Desafortunadamente van absorbiendo este químico y este químico activa tu cáncer de vejiga, ¿de acuerdo? Y evidentemente el tema del tabaco es 100% correlacionado a cáncer de vejiga y cáncer de riñón. Perdón, no me queda claro el tema de las pinturas. Que la pintura, cuando tú pintas, tienes un químico. En ese ¿Cuando momento, pintas qué? Desde, gente que se dedica a pintura, desde una pintura de una construcción hasta gente que se dedica a pinturas hasta artísticas que no están teniendo... Óleo, acrílico. Así es, el tema es ver qué tipo de químicos tienen. Sí. Porque al final del día, si todas tus manos llegan a estar sucias y no te las estás retirando y no checas que no tenga el componente de anilinas, esta absorción te puede llevar al final del día a que tengas una activación de cáncer. Por la absorción. La absorción no en porque piel. no te lavaste las manos. No, la absorción en piel. Si tú estás todo el tiempo con este tipo de contacto, evidentemente nos ha pasado. Muchos pacientes que de repente dicen, oye, yo con el tabaco en la vida he estado en contacto, y empiezas a hacer correlación, y hay gente que pues tenía un negocio de pinturas y hasta tocaba finalmente los químicos de forma recurrente. Pero es importante también el tema del contacto con los químicos. ¿Tabaco? ¿Café? El café no. El café nos afecta para el tema de sintomatología, pero en casos benignos, ¿no? El café tiene muchas propiedades muy buenas. El tema del café es cuando tienes un cuadro de cistitis, te lo va a potencializar. Entonces lo que se recomienda es cuando estamos en una fase aguda de cistitis de cualquier origen intersticial, bacteriana, sí es importante evitar el estímulo del café, de la cafeína. En lo que pasa el proceso inflamatorio y después podemos volverlo a tomar. Sí, sin problema. ¿De acuerdo? Pues que acudan a consulta. Sí, siempre, yo creo que el mensaje es, hoy si hay alguna sintomatología, estúdiense, no se autorreceten, tomen siempre un cultivo de orina. Muchas veces hasta es más fácil, yo trato con los pacientes, la vida cada día es más compleja en los movimientos, en los tiempos. Tratemos de llegar a una consulta con algo de estudios, por ejemplo, llegar con una sintomatología de tracto urinario bajo, que es la cistitis, que tengo ardor al orinar, y llego con un cultivo, le cambian potencialmente la parte de abordaje del médico. O sea, cuando un médico recibe un estudio que ya vienes con síntomas y traes un cultivo con bacteria, seleccionas perfectamente el antibiótico que lo va a erradicar, o en su defecto dices, oye, esto no va para una causa de origen infeccioso, y en ocasiones nos llevamos datos clínicos donde la causa es mal vaciamiento de la vejiga o piedras en los riñones que nadie había detectado. Normalmente es como área del ginecólogo, ¿cierto? Yo las considero... mujeres, ¿cuándo acudir a un urólogo? Yo creo que deben de acudir a un urólogo cuando ya pasaron por... La medicina en México tiene que cambiar. Hoy tenemos que aprovechar el médico de primer contacto, que hay médicos muy capaces, que se llaman médicos generales, que es el médico de primer contacto, y cuando vemos que es un cuadro que llevamos 2 visitas, no está resolviendo y vemos que no está evolucionando, creo que sí es conveniente acudir al urólogo. ¿Por qué? Porque al final del día pues, somos expertos en esa área. Perfecto. Doctor, ¿en dónde te encontramos? Estamos, en Star Médica en el piso 11, consultorio 1110, que está la clínica del Centro de Urología Robótica Avanzada de Querétaro, y en el Ángeles Centro Sur en el piso 21, Instituto Mexicano de Alta Especialidad. 442-130-7530. Sí, gracias, muy amable. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de las telarañas con Ana Descalza, que ya está aquí con nosotros. Estamos de vuelta. Querétaro hemos sido punta de lanza en muchísimas cosas, pero cuando hablamos de todo el asunto de aviación, pues también hemos sido punta de lanza en relación a muchos otros estados de la República, pero ahora vamos a ver el tema aeroespacial que tiene que ver, y para eso está con nosotros el ingeniero Jorge Ferrer. Me da mucho gusto, Jorge, que nos acompañes esta mañana, docente en Ingeniería Aeroespacial de la UNAM. Así es. Ok. Vamos aclarando. Dicen que aclarando amanece. Claro. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre aviación o aeronáutica y aeroespacial o espacial? Mira, de entrada, muchas gracias por la invitación. Es tu casa. Gracias. Es una definición muy sutil, pero es importante poderla hacer. En primer lugar, tenemos que ver que existe una división entre lo que es la atmósfera terrestre y lo que es más allá de la atmósfera. Esta pequeña línea se llama línea de Kármán. Todo lo que está abajo de esa línea, que internacionalmente se asume que es a 100 kilómetros, es donde se desarrollan los vehículos aeronáuticos o el sector aeronáutico. Aviones, dirigibles, drones, etc. Y pasando esos 100 kilómetros,
es lo que nosotros nombramos como espacio o espacio exterior. Entonces, todo lo que es el sector aeronáutico es abajo de la línea de Kármán, lo que es la ingeniería o el sector espacial, astronáutico o cosmonáutico es más allá de los 100 kilómetros, y hay vehículos que pasan de la atmósfera terrestre hacia el espacio, y eso les podemos decir que es aeroespacial, es decir, que cruza la parte o componentes aeronáutico y se va a la parte espacial, por eso es aeroespacial. La definición en sí es bastante interesante porque contempla estos dos rubros. Los cohetes, todo lo que lanzan al espacio es aeroespacial. Lo que está en el espacio como satélites, estaciones espaciales, etcétera, eso ya es espacial o astronáutico, si lo quieres ver así. Y aquí lo que está en la atmósfera terrestre se le llama aeronáutico. Aquí tenemos el laboratorio, se llama Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz. Así es. ¿Qué hacen en este laboratorio? Este laboratorio es un consorcio de diferentes entidades que lo que pretenden es desarrollar ingeniería espacial y automotriz en un mismo techo. La sede principal la tenemos en Juriquilla y la sede Ciudad de México está en el campus CEU de allá. Y lo que queremos hacer ahí es diseñar, fabricar, operar y lanzar lo que sería diferentes tipos de vehículos. La idea es de que en un mismo techo, desde cero, tú puedes diseñar vehículos automotrices o vehículos espaciales, lo cual representa un diferencial a nivel nacional porque en ninguna otra parte del país se pretende reproducir la misma infraestructura. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren construir? ¿Cómo te ves en este laboratorio? No sé, a mediano y corto y mediano plazo. No, pues en el corto plazo ya estamos haciendo satélites. Uno de los satélites que estamos desarrollando, que es el proyecto Caoto, es un satélite pequeño, más o menos de 10 por 10 por 10 centímetros, más o menos cabe aquí en ¿Una pelotita? Pues un cuadrito, por así, un cubito. Ok. Pero la idea es poder subir la capacidad de satélites a... Este pesa más o menos como 1.2 kilogramos. La idea es... Ya está este satélite. Ya está en las últimas fases de pruebas. ¿Qué van a hacer con él? Acabamos las pruebas preliminares aquí en Querétaro. Sí. En diciembre lo mandamos a Japón y en Japón ya se lanza al espacio a través de la Agencia Espacial japonesa. Aquí no tenemos un espacio, no sé cómo se diga, donde se lancen estos satélites. No, desgraciadamente existen ciertas normatividad para poder tener el lanzamiento, le dicen lanzamiento vertical, ¿no? De cohetes, para poder nosotros poner cargas útiles como satélites dentro del cohete y que estos lleguen al espacio. Para esto ustedes ya se pusieron de acuerdo en Japón, porque a Japón le interesó mandar un, ¿cómo se llama lo que me dijiste? Un satélite. Un satélite. Sí. Mexicano. Sí, porque ellos tienen apertura no solamente en la parte de lanzamiento con nosotros, sino tienen mucho este acompañamiento, lo cual, acompañamiento de todo lo que es la documentación, pruebas finales, etcétera, cosa que otras agencias no lo tienen. Entonces eso fue un diferencial bastante interesante. Y lo más padre de todo esto, por decirlo de manera coloquial, es que el gobierno de Querétaro, CEDESU, fue quien nos apoyó para este proyecto. CEDESU es el que dijo, ¿saben qué? Me interesa su iniciativa, ahí va el apoyo, y a través de eso se arrancó. Y ahorita, a través de los laboratorios nacionales, con el apoyo de CECITI, tuvimos un apoyo muy interesante para tener la maduración de la tecnología y que de esta manera pudiera no solamente perfeccionarse, sino pudiera divulgarse a un mayor nivel, en particular pues para todos los interesados aquí en la nación. Lo importante de esto es de que si bien ahorita es algo pequeño, lo podamos crecer muy rápidamente para tener satélites con mayor capacidad y que toda la tecnología que en este momento usemos nosotros sea más nacional que adquirida de manera externa. Claro. Este satélite se va a lanzar al espacio. Así es. ¿Qué puede hacer un satélite en el espacio? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Muchísimas cosas. Por ejemplo, tomar fotografía, ayudarte con el Waze para llegar de un sitio a otro, ¿no? ¿Todo eso es a través vía satelital? Sí, todo eso. Quizás con nuestros teléfonos celulares ahorita no tenemos la señal porque viene diferida a un centro y después de ahí nos llega la señal. Pero en cierto sentido, sin esos satélites no podremos hacer todo lo que con el teléfono hacemos. Tan simple como esto, venir acá y decir, bueno, ¿cuál es la mejor ruta? Vete por aquí, vete por allá. Bueno, todo eso se hace a través de satélite.
¿no? Fotografías de, por ejemplo, de los huracanes. Pero además, yo siempre me pregunto, ¿cómo saben la del Waze que hay un bache? Exactamente, porque uno lo va alimentando. Sí. Es un algoritmo que se va generando, pero adicionalmente ellos arriba pues tienen todo lo que es... Están viendo. Sí, tienen las fotografías de los caminos y sobre eso ya se van haciendo trayectorias. Esto hubiera sido como de ciencia ficción hace no muchos años. Claro, claro. Entonces, ¿cómo hemos avanzado en tecnología, en ciencia, no sé, de 50 años para acá? No, algo fantástico. Yo creo que ni siquiera Julio Verne o Asimov hubieran lo pensado. soñó, No. sí. O a lo mejor sí lo soñaron, pero O dijeron, era no. un sueño, Así sí. es, y ya a partir de ahí nosotros estamos cada vez más cerca de cumplir ese sueño. En particular, por ejemplo, los nuevos sistemas de posicionamiento que pueden darte tu posición con centímetros, antes era con metros, lo cual es algo fabuloso. O las fotografías, como pasa en las películas. Antes tenías fotografía pues de un gran tamaño sin tener la definición de dónde podría estar la esquina de tu casa, una maceta, y ahora ya se tiene eso, ¿no? Obviamente que eso ya es con fines más de otra índole como militares, pero ya está la tecnología. Más de seguridad. Claro, es de seguridad y defensa, ¿no? Es Y como, defensa. Así es. Aquí, ¿cuál es la idea? Que nosotros como nación podamos desarrollar nuestra propia tecnología sin depender de alguien adicional. El siguiente paso sería un satélite más grande, así es. El satélite que estamos haciendo es un satélite pues pequeño que va a tomar fotografías de muy baja resolución, pero lo interesante de todo esto es que nosotros tenemos este aprendizaje que nos permitirá en algún momento poder generar proyectos más fuertes. Es más, ya los tenemos en puerta. Quizás para una siguiente visita te podemos platicar de eso. Sí, me encantaría. Pero la idea es que se vea que este país, en particular Querétaro, realmente quiere trascender no solamente a tecnología aeronáutica, sino a la tecnología espacial, que realmente es lo que viene, una gran tendencia a poder fabricar componentes propios para nuestro beneficio. Pero qué orgullo, Jorge, la verdad es que yo me siento muy orgullosa que dices, México tiene estos talentos, ya no existe esta fuga de cerebros que aquí no sentían el apoyo y que eran mexicanos inteligentísimos, brillantes, con todos los conocimientos, pero que no se les apoyaba. Entonces, pues se iban a otros países donde sí les podían dar no solo el apoyo, sino pues la credibilidad de que lo podían hacer. México esto es un paso adelante para México, ¿no? Sí, no, la verdad es que ahorita estamos en un momento excepcional. Desde la federación se tienen proyectos relevantes para solucionar problemas nacionales. Sí. La señora presidenta en particular está impulsando un desarrollo espacial importante donde se van a construir un gran satélite para telecomunicaciones y otro para poder tomar fotografías que nos permita toda esta parte de alerta temprana, fenómenos como huracanes, tormentas. Exactamente. Entonces todo eso baja a nivel industria, a nivel gobierno, a nivel educativo. Y es por eso nosotros estamos muy emocionados. Sin duda tuvimos también esas opciones de quedarnos en el extranjero, pero la razón de poder venir aquí es hacer algo por nuestro país. Claro. Y entre varios amantes del espacio fue que se creó el Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz de la CECITI en 2014. Ya tenemos bastante tiempo, pues ahí, dirían por ahí, ¿no? Uniendo esfuerzos, Claro. rompiendo barreras y sobre todo hemos tenido muchos nos, ¿no? No se puede, no esto, pero al final también sí, y por eso estamos acá, porque queremos promocionar esta parte de penetración y que es el momento para que nosotros como país podamos realmente evolucionar y trascender desde un sector aeronáutico que es muy fuerte a espacial. Claro. ¿Quiénes participan, Jorge, en este laboratorio? ¿Quiénes trabajan o quiénes estudian en esto? Mira, de entrada tenemos un grupo muy multidisciplinario. Sí. En el laboratorio está formado por un grupo espacial y otro automotriz. Entre todos somos más o menos como 8 investigadores. Sin embargo, tenemos una sede, como te platicaba, en Ciudad de México, donde aglutinan otros 20 más o menos. En CEU, Ciudad Universitaria, sí. Y adicionalmente nosotros nos articulamos con otros laboratorios nacionales. Nosotros en la UNAM tenemos 3 laboratorios dedicados a la parte espacial. Uno se llama LANOT, dedicado a la observación de la Tierra, otro se llama LANCE, dedicado al clima espacial, y nosotros formamos esta tríada o triunvirato de desarrollo espacial y científico de la UNAM, que tiene impacto nacional. Entonces somos bastantitos, parece que no, pero sí, y desde el punto de vista estamos haciendo pasos firmes para no solamente para esta generación, sino para los que vienen atrás. Claro.
Que ahí vienen y vienen fuertes los Claro, chavos, ¿no? mira, déjate cuento, en Ciudad Universitaria tenemos 800 estudiantes que que están ahorita cursando ingeniería aeroespacial, 800 de 5 generaciones, y aquí en Querétaro tenemos una generación de más o menos 80 estudiantes. En la universidad. Aquí en el campus Juriquilla. En el campus Juriquilla. Así es. Okay. Entonces, con esto estamos generando esta masa crítica que permita y que sea atractivo para nuevas compañías en el sector espacial que quieran venir a Querétaro y que vean que tenemos estos recursos humanos ya formados que podrían servirles para sus operaciones. Jorge Ferrer, te agradecemos muchísimo esta plática, nos llena de orgullo, nos da emoción que aquí se hagan cosas que antes eran, no, pues a ver en qué país lo hacen, aquí no se hace, aquí ya se hace y en Querétaro ya se hace. Quien quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo le hacemos? Pues mira, ¿redes sociales? Mira, redes sociales, la primera es el sitio de la unidad donde nosotros estamos, nos buscan en Facebook como Unidad de Alta Tecnología, ahí van a aparecer un símbolo azul, ahí nos pueden seguir. Unidad de Alta Tecnología. Así es. Y la otra es a mi correo personal, ferrerp@unam.mx, con el cual nosotros en ningún momento nos pueden escribir y le damos atención a sus inquietudes. Perfecto, te agradecemos mucho. Un placer Gracias. estar aquí. Gracias. Telarañas es el tema que va a tocar Ana Descalza. Es momento de hablar de telarañas con Ana Descalza. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida, muñeca. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Te ves hermosa, tú siempre, pero hoy está de verdad. Más que amigos nunca. de radio, créanme, está hermosísima esta criatura. Igual que ustedes dos. Ay, Muchas qué gracias, linda. muñequita. ¿Qué onda con las telarañas? Oye, Qué son susto. fuertísimas. No sé qué baba le ponen, pero es que acabo de chocar contra una. Exacto, por eso elegí Es este horrible. tema. Con la Ay, lluvia y pareciera aquí que no la hay, pero hay araña, más. no. En esta época justamente que están todas las arañas así como en su esplendor, hay un montón de telarañas y todos empezamos a chocar con las telarañas. Pues Y ya antes andamos de escupiendo con la que te Exacto, atoraste. Una araña. Y antes de decir, ¡iu, telarañas! No, fíjate que a mí no me dio, y les platicaba que me fui a un hotel muy, muy padre, la verdad, entre San Miguel y Dolores Hidalgo, y es contacto con la naturaleza, que es lo que le encantan, hasta así, abrazar árboles, cactus, bueno, una maravilla. Pero vas caminando por diferentes senderos, porque está como empotrado en un cerro, este espacio, y caminando así, la primera telaraña pegué un grito, porque aparte sentía la araña patona aquí en los ojos, que creo que eran las pestañas postizas, yo no sé, pero bueno, yo, ¡ay, la araña, la telaraña! Ya después me acostumbré, y ya después te vas fijando, porque entre arbolito y arbolito hay telarañas, no sabía que había una época así como la época de los elotes, la época de las telarañas. Que es la misma, además. Que es la misma. ¿A poco sí. es la misma? Pues ahorita que son los estabas elotes. contando esa anécdota, mi querida Ame, fíjate que también en casa tenemos en el jardincito un gazebo, le llaman, esta cosa como una carpita, pues, para el jardín. Y también de la silla de donde está hacia el techito hay varias telarañas que se van formando y que, justo lo que decías, chocas con ellas, no sabes realmente qué es lo que está pasando y de repente ya sientes esa como cosquillita que te da, y si te vuelves curioso y empiezas a agarrar tal cual la telaraña, es una consistencia como rara. Pero es un Depende hilo de cada muy- araña, sí, me a lo imagino, mejor. porque hay unas que son más fuertes que otras. Es un hilo muy resistente. Es un hilo súper resistente, además muy ligero, y otra Ajá. característica bien importante es que es un hilo elástico. Ah. Entonces, o sea, en sí la estructura de la telaraña es súper interesante, porque justamente es esta parte de resistencia, lo dicen, es más resistente que el acero, ¿no? Y luego se preguntarán, bueno, ¿y por qué no hacemos puentes de telarañas? Pues ¿no? sí, podríamos hacerlo. Yo sí me lo pregunté, la verdad, cuando estaba investigando dije, pues, ¿por qué Y no como hacemos por... Si realmente es tan fuerte y resistente, Claro. ¿por qué no hacemos tantas cosas que tenemos de acero con las telarañas? Pero sí hasta rebotan, miren. Una araña, en una telaraña, pues puedes ver cualquier cantidad de insectos que se quedan atrapados. Y a veces los insectos que están atrapados en una telaraña me parece que son hasta más grandes que la misma araña. Sí. Pero de repente ves a una abeja o a una avispa más grande que la arañita. Ya, ¿Se ya. la han de comer como en pedacitos o qué pasa? Tiene toda la Es- comida para todo el año. Es bien interesante porque en realidad las telarañas no surgen
como un mecanismo para atrapar presas. En realidad surgen hace más o menos 380 millones de años en el Devónico, cuando todo estaba lleno de enormes helechos y licopodios, y entonces surgen, se piensa, los primeros grupos de arañas, de arácnidos, y en ese tiempo también apenas los vertebrados estábamos llegando a la Tierra, entonces era un boom de diversidad ahí en los continentes, ¿no? Y en realidad producían telaraña, pero para recubrir huevos o para recubrir sus nidos, sus madrigueras. Para proteger. Claro, pasa tiempo, después hace 320 millones de años, estaba el Carbonífero, donde había muchísimo oxígeno en la Tierra porque todo estaba lleno de pantanos y de bosques gigantescos. Había libélulas de 70 centímetros, Ay, imagínense, ahorita miden que como 10 y ahora 70. ¿No eran águilas? No. Seguro que eran libélulas. Y ahí también las arañas y telarañas comienzan un poco a diversificarse y empiezan a usar como hilos de esa seda que producían como una trampa para atrapar bichos. Pero todavía no era una telaraña, nada más esa seda pegajosa empezó a funcionar. Llega el periodo Mesozoico, que es donde están los dinosaurios, Triásico, Jurásico y Cretácico. Hay una extinción masiva antes de pasar al Triásico, tenemos primero el periodo Pérmico, en donde en el Pérmico hace 280 millones de años, las telarañas comienzan a tener más de un tipo de hilo, digamos. La seda ya no es solamente un tipo de hilo, sino que empieza a haber varios. Se da esa extinción masiva enorme, que es la del Pérmico Triásico, y ahora sí en la era Mesozoica es cuando se empieza a como expandir todas estas formas de tejer. Pero es hasta el tiempo Cretácico, hace 140 millones de años. No, bueno, tú hablas de millones, como Carlos Slim. Millones de Pero años. en años, Pero padrísimo. en años, no en millones. Imagínense, pero si las arañas surgieron hace 380 millones de años en el Devónico, hasta hace 140 millones de años, o sea, pasó muchísimo tiempo en el que no había telarañas como las conocemos. Apenas ahorita, bueno, no ahorita, Ay, sí, hace apenas. 140 millones de años, Sí. Ok. surge esta telaraña que es la típica, que es la radial, ¿no? Que tiene, Redondita, Que aparte es La de- súper bella, o sea, real Exacto. está perfectamente bien diseñada. Sí, y esa tiene distintos tipos de hilos, que eso también es interesantísimo, porque sacan unos hilos estructurales que son los más duros y de soporte que hay, en los que hacen como la este solecito, estructura de la... Ajá. pero sin ningún círculo intermedio, solo el sol, digamos, Ajá. solo líneas así como un asterisco. Y después usan una seda que es, digamos, como temporal, con la que tejen los círculos concéntricos. Pero no es pegajosa. Y después agregan la seda pegajosa. Y además tienen otro tipo de seda en la cual pueden envolver presas o reparar daños en su telaraña, que es como una seda como justo de reparación. A ver, Ana, yo contigo me siento como mi nieto, como el niño chiquito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver, Ajá. ¿de dónde sacan la telaraña? ¿Es babá? No, Porque no es son babá. muy chiquitas. Y sacan y sacan y tejen y tejen. Sí. ¿De dónde la sacan? La sacan del abdomen de unas glándulas justo productoras de la seda. Telarañas, de la Ajá. seda. Y la tela, digamos, la seda, es un biopolímero proteico. Quiere decir que es una serie de proteínas que se agrupan y se tejen para generar esta fibra. Y es que es interesantísimo, porque de lo que hablábamos al inicio de por qué no hay puentes de telaraña, si es tan resistente y mejor que el acero y más ligera y no sé qué, ¿por qué no hay? ¿No? Y entonces dijeron, bueno, vamos a ordeñar arañas, ¿no? Vamos a sacar un chorro de telaraña y entonces De a ver rato si venden la podemos madeja. construir. Pobrecita. Pero resulta que en realidad una araña produce poca telaraña, o sea, para hacer un puente, por ejemplo, ¿no? O para hacer una Hace su chamarra. telaraña para ella. Exacto. Para atrapar Y bichos. además no las puedes tener como los gusanos de seda, de donde sí se saca seda, porque esos los pones todos juntos y vas sacando los capullos que van generando. Pero las arañas son muy territoriales y muchas son caníbales. Entonces tú las Se van a tienes en comer una entre sola ellas. granja y tienes ahí un caos dramático, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay estudios, por ejemplo, yo así estaba impresionada cuando empecé a investigar de este tema, que justo fue así como, ay, pues como ahora todos chocamos con telarañas, pues vamos a maravillarnos con lo que es, en lugar de decir, ay, qué asco, ¿no? Y entonces empiezo a investigar, y entonces resulta que nos interesaba tanto sacar telaraña, justamente este polímero de proteico, que dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos cabras transgénicas que en la leche produzcan la proteína
de la telaraña. ¿A quién se le ocurre tanta cosa? La ciencia es maravillosa. Y entonces, digo, esto es una locura, pero... Sí, sí. Entonces, la cabra sacaba en la leche esta como proteína justo, se aislaba y entonces se tejía artificialmente. Pero resulta que cuando nosotros ensamblamos esa proteína, porque después también se ha hecho con bacterias, por ejemplo, pero cuando nosotros ensamblamos la proteína no nos queda tan bien como le queda a las arañas. Ellas no solamente es que hagan la proteína, sino cómo en su propio organismo pueden ir formando estas fibras para que quede súper, súper resistente. Es que es una maravilla, de verdad. Y es interesantísimo porque en estos hilos pegajosos llegan insectos y chocan. Si se quedan atorados, como decías, a mí muchas veces son más grandes que la propia araña. Sí. Hay que pensar entonces, ¿cómo come la araña? ¿A poco abrirá la boca así como una boa y se meterá todo eso? No, lo que sucede es que todas las arañas tienen veneno. No todas son de importancia médica y esto es importante saberlo. O sea, cualquier no hay que matar araña a toda araña. te puede morder y te va a generar tal vez una ronchita, pero eso que te inyecta, la mayoría de veces no te va a causar nada más que un piquetito como Una el de un ronchita. mosco, haz de cuenta. Ok. Una ronchita, a veces ni siquiera pica, a veces arde tantito y luego ya. ¿Por qué? Lo que nos inyecta es como si fueran líquidos digestivos. Una araña con una boca tan chiquita, pero con un apetito tan voraz, tuvo que desarrollar una estrategia muy inteligente. Entonces tiene a su presa ahí atada, que además la envolvió justamente en seda para tenerla No te me vas. sin moverse. Ya quedaste aquí te quedas. Ok. Cuando ella te muerde y te inyecta este veneno, lo que hace el veneno es irte predigiriendo. Entonces, en lugar de que tú ya tengas tus estructuras internas, tus órganos, etcétera, lo va haciendo todo un licuado. Y lo que hace la araña después es chupar ese licuado de bicho, ¿no? Entonces, Ok, eso es lo que le hace a aterrador, sus presas. Pero está bien padre. Eso es lo que le hace la araña a sus presas. Exacto. Ok. Es Lo de esa licúa, manera como un licuado. Exacto. Como el jugo verde, pero el jugo del bicho. Ajá, entonces ahí ya vimos, la telaraña nos sirve de estructura para atrapar esa presa. Ajá. Después para envolverla, pero como vimos, el origen que se piensa de las telarañas no es la alimentación, sino el refugio y proteger los huevos. Y es que hay una cosa increíble que se llama ballooning, balloon como globo De en globo. inglés y ing de qué sucede, ¿no? Ajá. Entonces que cuando nacen arañas Globeando. bebés, ajá, exacto, globeando, haz de cuenta. Nacen arañas bebés y sueltan telaraña, así un hilito. Y ese hilito, como es jalado por el viento, se lleva a todas las arañitas. Entonces es como volar en paracaídas. Entonces la telaraña también tiene una función de transporte. ¿A poco no está increíble? Órale, o sea que O sea- Spider-Man por eso saca telaraña y vuela, ¿no? Es como si pudiera volar, o sea, como si saca así. Ajá. Y entonces esas telarañas se van con el viento y tú te vas con la telaraña. Y entonces es un paracaídas. Órale. Y se va, arañita y arañita se la llevan solas conforme Sí, van. nacen y muchas veces Y luego sueltan. nacen muchísimas de una sola Sí, es araña, un chorro. ¿no? Porque bueno, es que vienen muchos huevos, ¿no? Que están Sí. como en un nidito justo envuelto en seda. O sea, las arañas explotaron todas las posibilidades de la seda, ¿no? Si ya producimos esto, hay que usarlo para todo. Otra y otra y otra. Una cosa Dependiendo de maravillosa. la especie de araña, ¿es la telaraña? ¿Cambia? Sí, hay variaciones, Ok. por ejemplo, en qué tipo de seda pueden producir, pero en general las arañas actuales casi todas producen seda y es, bueno, todas son con el mismo polímero proteico, pero pues Hay que dependiendo observar qué las tenga. telarañas ahorita que están Y la que no nos araña, den miedo. y las arañas Que están mira, hay ahorita unas con Yo la todo. telaraña y tú la araña, ¿va? Y ya le hicimos, yo no agarro ni Ana una. Descalza, muchísimas gracias. Te seguimos en tus redes como Ana Descalza y en tu canal de Sí, YouTube. así es, Muy- ahí nos vemos. Muchas gracias, Muchísimas corazón. gracias y los invitamos a que continúen con nosotros porque seguimos. Estamos de vuelta. Pues estamos en época de festejo. Bueno, los mexicanos siempre estamos en época de festejo, pero pues 15 de septiembre, por supuesto que es la noche más mexicana. Me da mucho gusto que nos acompañe César Alfredo Saavedra Carvajal. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido, César, César. especialista en bebidas y coctelerías. Y justamente hoy vamos a platicar de cócteles que podemos tomar, disfrutar sin alcohol. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bienvenido, César. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, en la industria que tenemos aquí en México, ¿verdad? Tenemos mucha variedad, no nada más de tequilas, ¿verdad? Tenemos
el mezcal, que se ha puesto últimamente de moda, ¿verdad? Muy fuerte. Entre los jóvenes, ¿verdad, Entre César? los jóvenes, Están encantados sí. con el mezcal. No, están fascinados. A nivel mundial, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de estar en otros países y el mezcal está rompiendo, ¿va? A nivel mundial, Más en las que el tablas. tequila, llegó fuerte, pero bueno, todavía no le ahorita, alcanza. claro. Yo te diría que en la proporción de popularidad casi lo alcanza, aunque el mezcal, sabiendo que es artesanal, hay menos producción, Claro. ¿correcto? Pero definitivamente hoy la palabra mágica a nivel mundial es mezcal, en todos lados. Entonces sí, realmente ha sido un boom. Y pues yo creo que ha sido a partir de que justamente se ha entendido que el mezcal es más orgánico, tiene propiedades, ¿verdad? Naturales, y yo siento que ha impulsado mucho esa tendencia de hoy, ¿verdad? Del orgánico, lo natural, y eso ha dado mucho respaldo a esta bebida últimamente. Pero en México tenemos definitivamente muchos tipos de tipo de agave, de tipo de planta. En el norte tenemos el tema del sotol, por ejemplo, raicilla, en fin. México tenemos muchas denominaciones de origen, ¿verdad? Del destilado en la bebida que tenemos hoy. Y justamente como ¿El dices... sotol es de Chihuahua? Sotol es de Sonora. del norte, Chihuahua, Sí, ok. se conoce un poquillo más del origen de Chihuahua, pero Ajá. sí, es una tipo de planta que se da en el norte del país, correcto, es más Así popular. como el tequila, el mezcal también puede ser directo o en coctelería. Sí, correcto. O sea, definitivamente dicen los conocedores, ¿verdad?, que la mejor forma de tomarlo es sin mezclarlo, ¿verdad? Pero definitivamente desde hace mucho tiempo la mixología se ha vuelto popular para que gente que tiene la iniciativa, ¿verdad?, de empezar a tomar, llegamos a través de la mixología, es correcto, pero se puede tomar de más formas, correcto. Que además, yo creo que lo mezclan con muchísimos sabores, frutas y demás, y desde mi punto de vista se le pierde un poquito pues el sabor que tiene. A lo mejor Claro. el sabor solito no les gusta y entonces ponle frutos Sí. rojos y ponle no sé qué cantidad de cosas. Más que nada es eso, ¿verdad? Porque son los paladares, por eso te digo, mismo México, y no se diga a nivel mundial, tratan de decir, es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el tequila en promedio tiene 40 grados de alcohol. Ajá. Y el mezcal tiene de 45 grados para arriba. Puedes llegar a mucho tomar más fuerte. mezcales de 55 grados, por ¿Esto ejemplo. quiere decir los grados sí. que emborracha más una copa, la misma cantidad de mezcal que de tequila? Bueno, justamente ese es un mito. Ok. Te puedo decir que a nivel, porque esto también tiene una base química, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, puede tener un grado de alcohol alto, ¿verdad? Pero por el proceso de destilación y todo, que puede ser muy fino, muy cuidadoso, realmente no te emborracha a pesar de que sea un grado alcohólico. Claro, si te tomas media botella te va a emborrachar. Exactamente, sí, depende Pero de si la hay un cantidad mito, que exactamente, quieras. pero es un mito que un grado alcohólico muy fuerte te emborracha rápidamente. Más bien es el balanceo de la calidad en la producción. Pero el resumen de la respuesta sería, no necesariamente un alto grado alcohólico te va a emborrachar más. De hecho, hay muchas bebidas en el mercado que desafortunadamente están adulteradas con otros azúcares que no son de agave, y eso es la famosa día siguiente, ¿verdad? O sea, te puedes tomar algo que crees que está controlado, un grado alcohólico bajo, pero al día siguiente te vas a dar cuenta de la calidad del producto. Bueno, la y- cruda va a estar Sí, buena. la cruda Claro. va a estar Sí, buena. sí. Sí, No, sí. y alcohol adulterado, bebidas Sí. adulteradas que acaban en el hospital muchas Sí, veces, sí, ¿no? sí, Del daño que te hace desafortunadamente. en el momento. ¿Podríamos saber si está una bebida adulterada? Sí, fíjate que muchas veces mi recomendación, como todo, es ver la etiqueta y no necesariamente eso garantiza. Muchas veces en la etiqueta te das cuenta que realmente hay un control de calidad y que hay una denominación de origen. Sobre todo en las botellas de tequila, la de mezcal, ya estamos sujetos a una cámara reguladora, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del tequila está el CRT, Consejo Regulador del Tequila, y ya para el mezcal está la Comercam, Consejo Nacional de Mezcal. Entonces, desde ahí tienes que ver el famoso holograma que casi, bueno, también Nadie lo vemos. se puede falsificar, ¿verdad? Hologramas, un certificado NOM, que es un control de calidad. Entonces, la mayor medida de lo posible, certificar el tema de etiquetas
y hologramas. Es en un momento dado. Y que obviamente la botella venga cerrada y que tenga sellos de calidad y del SAT, ¿verdad? En cuanto a sabor, ¿hay en alguna cuanto diferencia? a sabor, mira, definitivamente un tip muy rápido. Si sabe demasiado dulce el producto, está adulterado. ¿Por qué? Porque una propiedad tanto del tequila como mezcal es el famoso que te puede dar un picor en el gusto, o que te puede saber un poquito astringente, eso quiere decir que sea un poco ácido. Pero si lo sientes demasiado dulce, le están añadiendo químicos que hacen adulteración. Ajá, No, y si definitivamente. quieres algo dulce, pues tómate otra cosa, Por ¿no? ejemplo, El mezcal ¿verdad? y el tequila no son, El tequila, son dulces. exactamente. El tequila es fuerte, el Me han tequila es platicado. astringente, en fin, pero se me han platicado. Pero si lo sientes dulce, es que de repente ya le están poniendo otro componente que te puede hacer daño. Ahora, definitivamente. César, el tema es cómo tomar cócteles o cómo Sí, claro. pasártela bien con bebidas deliciosas Claro. que no tengan alcohol. Seguro. Recomendaciones. Claro, con gusto. Cuando tomas una bebida, un cóctel sin alcohol, le llaman mocktail. ¿Qué quiere decir mock? M-O-C-K, ¿verdad? Mocktail. ¿Qué quiere decir eso? Que es un espejo, es una bebida idéntica a una bebida con alcohol, ¿verdad? Pero sin llevar nada o mínimo de alcohol. Te voy a poner un ejemplo. Hay daiquiris, hay palomas, ¿verdad? Las famosas palomas, los famosos sunrise. Todo tiene una base de alcohol. Y hablando, por ejemplo, de tequila y mezcal, algo que se ha puesto muy popular, por ejemplo, en el tema de mezcales, son las famosas mezcalinas. Mezcalinas. Las mezcalinas, ¿verdad? Todo el mundo las conocemos. Entonces llevan su porción de mezcal, ahorita hablamos un poquito de alguna receta, y ya todo lo demás puede llevar frutas, puede llevar flores, jamaica, tamarindo, en fin, una serie de ingredientes. Inclusive aquí en el estado y en otros lugares yo he probado con frutas endémicas. ¿Qué quiere decir, verdad? Podemos probar con frutas que se den De en la la zona, Sierra en esa Gorda, zona. en las comunidades, ¿verdad? Hacemos de repente muchos maridajes también con eso, porque es otra propiedad. Un consejo es, al preparar este tipo de cócteles con o sin alcohol, podemos madirarlos de forma muy espectacular como cualquier bebida. Pero bueno, por ejemplo, una receta con algo que me guste muy frutal o que tenga características que a ti te gusten, ¿verdad? Entonces, puedo dar 2 o 3 recetas. Una puede ser una bebida que le llamamos daiquiri sin alcohol. El daiquiri sin alcohol le puedes poner, por ejemplo, de acuerdo a la porción que a ti te guste. Yo lo mido en caballitos, nuestra bebida más popular, ¿verdad? Dos onzas. La medida oficial. Ajá. Esa medida normalmente son 30 mililitros. Entonces, el caballito, repito, es lo más popular para medir y tratar de hacer un buen cóctel. Entonces, ahí puedes usar sandía, podemos usar rebanadas de sandía, lo podemos licuar de acuerdo al vaso que queremos y le podemos incluir, por ejemplo, granadina, le podemos incluir un caballito de granadina, que es un jarabe. Lo que voy a explicar se puede conseguir en cualquier súper, Claro. ¿verdad? Es la idea. Ok. Ajá. Entonces le podemos añadir granadina, le podemos añadir también 2 caballitos de jugo de lima, también lo podemos combinar. Y bien importante, algo que hemos aprendido en este negocio de la mixología es el hielo. Entonces el hielo lo podemos hacer frappé en la licuadora o lo podemos poner como cubitos. Entre más hielo le pongas como tipo frappé, va a resaltar mucho el sabor porque le va a resaltar las propiedades a cada uno de ellos. Entonces realmente ese es una Uno parte. de los secretos. Uno de los secretos es el hielo. ok. Entonces imagínense ustedes que llegan a un bar, a una fiesta y les sirvan un cóctel el que les quiera y no le ponen hielo. ¿Qué opinan? No, pues es No, como pues, té de manzanilla. nada que como ver, té ¿no? de no, nada. gracias. Nada que ver, ¿no? Tiene que ser frío. Sí, claro. entonces tiene que ser frío. Ese es uno de ¿Sabes los cuál secretos. me gusta? Dime. El que lleva hierbabuena, ¿cómo se llama el Sí. cubano? Mojito. Mojito. Sin De alcohol De hecho, el son mojito. deliciosos. Sí, claro. También con el hielo frappé. Y son los mismos ingredientes. De hecho, ahí qué bueno que tocas el tema, por ejemplo, del mojito. El mojito lleva ese tema de hierbabuena. O tenemos otras hojas, ¿verdad? Puede ser menta también. Ándale. Es prima hermana de la hierbabuena. Yo sé que a lo mejor ya los millennials, yo soy millennial, ya no conocemos tanto el molcajete,
por ejemplo. Pero esa es una forma muy buena de macerar las hojas, de triturar, y resalta mucho las propiedades. Entonces, en la medida de lo posible, conseguir una especie, pues no de molcajete, ¿verdad? Pero sí que... Sí, ya los hacen los chinos. Sí, ¿verdad? También, en ¿verdad? lugar de Ya no piedra lo volcánica, regresaron, cierto, ya no lo lo regresaron, tienes toda la los razón. chinos, sí. Pero cuando preparan una coctelería, una mixología con hojas de menta, hierbabuena o cualquier otra hojita de esas, traten de triturarlas y esas van al fondo. Antes que cualquier otro ingrediente, llevan al fondo del vaso que vayan a preparar, luego pongan el hielo y ya después pongan todos los ingredientes, justo. Qué rica. Esa es la manera de hacer, limón. Ay, así, a celebrar toronjito, y dar vamos. el grito sin Claro. necesidad del alcohol. Sí, por supuesto, correcto. a disfrutarlo. Por supuesto. Y a Sin nivel riesgos. mundial, perdón, a lo mejor un poquito reforzando el tema, pues ya hay muchas cervezas sin alcohol, ¿verdad? Sí. Por ahí escuché una marca que tengo que investigar que ya están promoviendo un tequila sin alcohol, lo cual me parece un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno. Pues hay vino sin pero alcohol hay también, vino sin vino alcohol. rosado Es una sin tendencia. alcohol. O sea, Sí, sí, realmente sí, yo ahorita creo que es está una tendencia ajá. muy de moda y esos productos están más caros que los con Es alcohol. correcto. Pero bueno, en fin, el Eso mensaje para es ese. disfrutar. Claro, César, es para muchísimas disfrutar. gracias. ¿En Sí. dónde podemos contactarte? ¿Tienes Sí, algún claro, correo? mira, tenemos redes sociales en Instagram, es haciendaloslobos.mx, también la página, y si quieren también mandarme un WhatsApp, me pueden contactar al 442-186-3206 y con gusto podemos platicar más en detalle. de este Perfecto. tema. Te agradecemos Muchas gracias. muchísimo. Muy Gracias. amable. Lindo, Buen día a César, todos. gracias. El igual. papel de las mujeres en el desarrollo tecnológico es el tema con el que continuamos. Ya estamos de este lado del estudio y sí, vamos a hablar acerca de cómo las mujeres estamos sumándonos en este tema de la tecnología y los avances, pero también de un gran congreso internacional en ciencia aplicada y tecnología avanzada. Y por ello nos están acompañando dos estudiantes en este doctorado del Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional Cicata de Querétaro. Bienvenidas a ambas. ¿Cómo se encuentran? Mayra Karina Cándido Mireles y también Gabriela Ramos Lázaro. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Sara. Encantadas de estar aquí para compartir con ustedes todo lo que tenemos en este congreso. Muchísimas gracias. Pues de arranque vamos a hablar justo del congreso, de qué va, qué es lo que van a presentarnos. Bueno, el congreso es, como ya lo comentaste, un congreso de ciencia y tecnología aplicada. Ajá. ¿Qué queremos mostrar en este congreso? Básicamente queremos hacer un foro para que haya este intercambio científico, que podamos la sociedad estar conectada un poquito más con los investigadores, qué se está haciendo. Este congreso va a ser del 1 al 3 de octubre aquí en Querétaro, va a ser en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Y bueno, como decías, el papel de las mujeres. Tenemos ponentes magistrales, tenemos varias mujeres científicas, Wow. tenemos divulgadoras, entonces invitamos a todas las personas. Bueno, ahorita recuerdo que tenemos dos divulgadoras importantes, que es Sara Gallegos y Patricia Reséndiz, que van a estar con nosotros hablándonos de temas de ciencia, de tecnología. También una de las ponencias que muy interesante es la que nos va a dar Karina Larco también. Vamos a tener cursos, incluso el 3 de octubre, el último día del evento, tenemos cursos y bueno, ¿qué queremos? Que la gente se acerque a la ciencia, a la tecnología. ¿Debemos de tener algún conocimiento o nada más la inquietud, curiosidad por saber? Bueno, el congreso está enfocado para estudiantes, también licenciatura, estudiantes de ingeniería, también estudiantes incluso a nivel preparatoria, y también estamos haciendo una invitación a docentes y a sus alumnos, porque creemos que puede ayudar a motivar a las personas a seguir estos caminos de la ciencia, especialmente a las mujeres. Y para algunos cursos sí se necesitan conocimientos básicos, por ejemplo, de programación, pero otros no, o sea, otros son un poco más abiertos a público, entonces pues por ahí los esperamos. Realmente son temas de punta que se van a estar tocando durante el evento. Y que de alguna forma también es la plataforma para muchos hombres, mujeres, ahorita principalmente tocando este tema, que están con esa curiosidad de tener
esta manera de investigar, de tener un poco más de conocimientos en cuanto a la ciencia y ver que sí se puede llegar a tener esos lugares especiales de pues de foco, de enfoque para la ciencia, para estos avances tecnológicos que nos van a dejar a toda la comunidad muchísimas cosas que sacar de provecho. Y justo hablando de las mujeres, no sé, ¿anteriormente eran más hombres que mujeres o actualmente se está dando más el foco a las mujeres que siempre han estado? Más bien es que se ha dado el foco, porque Ok. las mujeres en la ciencia siempre han existido Sí. desde la antigüedad y siempre han hecho cosas importantes. Por ejemplo, las que participaron con sus matemáticas para que la NASA pudiera llegar a la Luna. Aquí en México con Eva Gallegos, que en el IPN, que hizo la investigación para tratar el VPH y muchísimas más. O sea, el problema es que no se le ha dado el mérito a las mujeres. Entonces, también en este congreso tenemos una mesa redonda que se llama Mujeres Liderando el Futuro, donde varias investigadoras del país van a participar y van a aportar lo que ellas han logrado y cómo lo han logrado, que también es muy difícil porque muchas veces como personas, como mujeres solteras, es complicado, porque tenemos que invertir tiempo en la investigación, pero no es imposible. Además es algo muy, muy interesante y muy bonito. Pero, por ejemplo, para las personas que ya somos mamás o que tenemos una familia, es algo que todavía se complica un poquito más, pero si nos gusta no es nada imposible, o sea, nada más es de organizarse y lo puedes lograr. Y eso a su vez ayuda a que nosotros podamos inculcar eso a nuestros hijos. Por supuesto. Y lo que nosotros también estamos buscando es que las mujeres y las niñas se acerquen y puede ser un buen evento para que vayan al Congreso. Como dijo Mayra, hay algunos temas que sí son muy específicos y que sí necesitas algún conocimiento, pero hay otros donde vas a aprender, a conocer. Entonces se hace la invitación para que las mujeres se acerquen y que no tengan miedo a la ciencia. Claro. Que es muy bonito todas las carreras, pero el acercarte a la ciencia te abre el panorama. O sea, no importa que a lo mejor al final no te dediques a eso, si tú te acercas un poco, te puede abrir el panorama y pues tu futuro. Exactamente, y creo que también ahorita tocaste un tema súper importante, el hecho de que nuestros hijos, nuestras hijas logren ver que sí se puede y que si tienen esa curiosidad, si tienen esas ganas de poder tener este tipo de estudios, vean que sí se puede llegar lejos si se tiene las ganas, el interés, el apoyo, por supuesto viniendo de papás, y que no importa la situación en la que se esté viviendo, en este caso que mencionaba, siendo madres, al final pues tenemos, si nos gusta y nos apasiona, buscamos la forma de poder realizarlo, y ahí el claro ejemplo con todas las personas que van a estar presentes. Este congreso de manera internacional, comentaban a varias de las ponentes que van a estar y los talleres y todo lo que van a realizar, el público en general necesita registrarse, está abierto únicamente a mujeres. ¿Para quién está enfocado este congreso y cómo poder acudir? Bueno, el congreso es el acceso público general, es sin costo. Como te decía, pues nos gustaría que asistieran estudiantes, docentes. Todas las conferencias de nuestros ponentes magistrales, hay tanto mujeres como hombres, son nacionales e internacionales. Claro. También están abiertas a público. Lo que sí es que tenemos un cupo limitado. Ajá. Entonces es importante que los que quieran asistir al evento pues se registren en nuestra página web, es icasatconference.com, y se registren porque pues sí hay cierto cupo. Y también en los talleres y workshops también es un cupo un poquito más limitado porque pues son sesiones prácticas donde pueden hacer incluso algunas prácticas de programación y así. Tenemos unas muy padres de inteligencia artificial para que aprendan a utilizarlas, a crear algunas aplicaciones. Entonces sí es importante que se registren. Es abierto a todo público. Obviamente nosotras como investigadoras pues queremos que más mujeres se acerquen a estos temas de ciencia y tecnología, pero está abierto a todo público. Y bueno, yo hago especial invitación a estudiantes
o chavos que estén en esa duda de qué quieren estudiar y Ajá. tal vez estos temas pues les muevan un poquito, ¿no? Que actualmente hay más carreras ya enfocadas a todo esto de tecnología, robótica, inteligencia artificial, programación. Realmente hay mucha variedad que de alguna forma, pues si le ves el lado positivo, pues hay de dónde escoger. Y si le ves un poquito el lado negativo, puede llegar a ser un poco inquietante para los jóvenes de no saber hacia dónde irse, se pueden confundir. Algunos tips, ustedes que ya están justo en este tema de doctorado, hacia las nuevas generaciones, cómo saber hacia dónde inclinarse si hay mucha oferta académica enfocada a la tecnología. ¿Qué podrían y cómo podrían darse cuenta hacia dónde van inclinados ellos? Pues creo que una buena práctica tiene que ser algo que te guste. O sea, no necesariamente tiene que ser solamente programación. Puede ser desde el cultivo de plantas, puedes utilizar la IA, o sea, si necesitas programación, pero te estás enfocando, por ejemplo, en invernaderos inteligentes, por ejemplo, si quieres hablar de biotecnología, como Mayra que ya está en biotecnología, también puedes abarcar la parte de programación utilizando la IA para la parte de la biotecnología. Entonces es más que nada como enfocarte en algo que te gusta y sobre eso trabajar. Creo que a lo mejor eso es algo que nos falta a las instituciones como para ayudar a los alumnos, o sea, no nada más encasillar en programación, porque muchos dicen programación nada más voy a estar en la computadora. Exacto, Y, a eso voy, como que se ajá. confunden mucho sin saber realmente qué es lo que van a poder realizar después del estudio en ciertas carreras. Ajá. O sea, es una gama muy amplia, o sea, el chiste nada más es después enfocarle a la parte tecnológica para no quedarnos atrás, pero sigue siendo tu especialidad, hasta un médico, un docente, todos podemos abarcar a la tecnología porque no está peleada con la ciencia, o sea, solamente es dirigirla. Entonces ahí pues sería igual que vayan a las ferias, por ejemplo el centro participa en una feria de aquí de Querétaro para que los alumnos de las preparatorias puedan conocer más sobre el centro, y no nada más nuestro centro, o sea, cualquier centro de aquí de Querétaro de investigación, les dan las pautas a seguir y hacer como sus prácticas o una visita para que sepan cómo funciona. Exacto, creo que sí puede ser un gran primer paso para ellos. Aquí, en este caso, el Congreso y como tal el comité, me gustaría saber el por qué fue que eligieron este tema en particular, ¿no? El hecho de la innovación científica, la tecnología para un tema de un futuro sustentable. Sí, justo el tema del Congreso pues es ciencia y tecnología para un futuro sustentable. Entonces, ¿qué queremos? Pues dar este espacio para esa ciencia que tiene un impacto social. O sea, hay algunas ponencias que también están muy interesantes, son dos doctores, uno es el doctor Monjur, que él viene de Cardiff, de Reino Unido, y el doctor David Rodney, que él va a estar vía virtual, él es de Quebec, y ellos dos utilizan inteligencia artificial, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático. Wow. Entonces, elegimos este tema porque queremos darle espacio a esta ciencia, ¿no? Esta ciencia que tiene un impacto social, a esta ciencia que nos puede ayudar en los problemas que tenemos actualmente pues como sociedad, que nos puede ayudar a alcanzar los objetivos de la ONU del desarrollo sostenible. Entonces elegimos este tema. Casi todas las ponencias están enfocadas a este tipo de ciencia. También por la tarde tendremos ponencias técnicas que ya son científicos mexicanos, que van a estar hablándonos del quehacer del día a día, y ponencias de carteles, incluso de estudiantes, que nos están hablando de qué están haciendo ellos en su área, ¿no? Está maravilloso porque nos da no nada más el tema de la problemática, sino el cómo poder resolverlo, que eso es lo importante. Recordar ya últimamente, ya como cierre, de esta entrevista, ¿cuándo es este congreso y en dónde se van a estar ustedes presentando físicamente, independientemente del tema virtual? Ok, va a ser del 1 al 3 de octubre en el Centro Gómez Morín y en el Planetario. Ah, perfecto. En el Péndulo, ahí se va a llevar a cabo. Entonces se registran en la página, como dijo mi compañera. ¿Cuál es la página? icasatconference.com. ICASAT. Ajá, llegan al registro y luego vamos a lo que son las keynote speakers, las conferencias.
Excelente, pues de verdad muchísimas gracias a las dos. Cualquier duda que tengan para poderse registrar, para poder estar en comunicación y tomar este congreso, estar presente, por favor, igualmente aquí comuníquense con nosotros, les pasamos los datos completos. Y mientras tanto nos vamos a ir rápidamente a un corte. Recuerden, estamos aquí en confianza, no se despegue. Estamos de vuelta. María Elena Vázquez está con nosotros, siempre un gusto enorme poder platicar con ella, miembro del Conservatorio de Gastronomía Queretana y desde luego mi amiga de Nicos. Y por supuesto vamos a hablar pues de los aportes de la cocina queretana a nuestro país y al mundo. María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, María Elena. Ay, muchas gracias, pues un gusto como siempre estar aquí con ustedes y compartiendo lo que es nuestra gastronomía queretana. Que tenemos mucha, y la verdad es que ahorita lo comentábamos en el corte, a veces ni los queretanos sabemos en qué consiste la comida queretana, no nos podemos limitar a las gorditas. No, por supuesto favor. que no. A ver, no puede existir un pueblo sin una cultura gastronómica que comían nuestros antepasados. Lo que pasa es que en Querétaro, vamos a ponerlo como los Querétaro capital, llegó mucha influencia española y han llegado mucha gente de fuera. Y yo cuando llegué, hasta se sentían avergonzados de su gastronomía, o sea, de comer frijoles. O sea, les daba pena decir que comían frijoles cuando a mí me encantan, ¿no? Pero es que además de eso nos hemos alimentado, el pueblo mexicano, de maíz y de frijoles. Pero pues algunas personas se sienten muy españoles, ¿no? O sienten que no, comer, por ejemplo... Que no vale la pena los frijoles. No, que es vergonzoso. Vergonzoso, que eso lo come la gente del pueblo, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que sí hay. Lo que pasa es que está en los municipios. Sí hay una buena gastronomía. Sí, es que están en los municipios, ese es el asunto. Sí. Tú te vas, por ejemplo, yo cuando el primer nopal en penca que comí fue en Cadereyta. En este Museo de las Cactáceas, en realidad no es museo ese, y ahí hicimos un recorrido con Heidi Wagner, delicioso. No podías creer el sabor de los nopales, ¿los has probado? Sí. Pues esa vez fuimos a hacer el programa ya. Claro, pero sí probamos, sí nos dieron nopales en penca. Sí, una delicia. Y bueno, ahí empiezas a descubrir, te vas a Jalpan, están el revoltillo, los bocoles, estos son unas gorditas rellenas es un huevo que hacen que no parece huevo y la rellenan con un chilito. Pero está también la cecina, que es muy, muy conocida allá. Bueno, y todo lo que viene siendo la huasteca, tenemos el zacahuil, que es ese el tamal enorme. Sí, claro. Que es muy toda la huasteca comparte ese tamal. Y también tienen tipo moles, el amarillo, ¿cómo se llama? No, el garbanzo. No, el amarillo, le estás confundiendo con el de Oaxaca. En Querétaro, en Tolimán, tenemos el garbanzo en amarillo. Y el de Oaxaca es un mole que es el mole amarillito, y es amarillito. Sí. En Tolimán tenemos este garbanzo en amarillo que le dicen amarillo porque usan lo que viene siendo la cúrcuma, ¿no? Allá le dicen azafrancillo, es la raicita esta, la cúrcuma, que se adaptó muy bien en los suelos queretanos, y entonces hacen este guiso que es muy común en las fiestas de San Miguel de Tolimán. Sí, es para festejo. Para festejo. Sí. En Querétaro lo bonito que tenemos es que todavía hay esta cocina de ritualidad, cocina de recolección, como por ejemplo en Cadereyta, en esta zona del semidesierto, que en cuanto las cactáceas están floreando, bueno, la gente va a recolectar las flores, tienen que estar todavía no abiertas, las recolectan y hacen múltiples guisos con las flores de yuca, de sábila, del izote, de todo lo que pueda dar flor. Pero en fíjate, las Marilena, están muy localizados, están muy en tales municipios, no nos llega a Querétaro capital, como dijiste. Mira, lo que pasa que además tampoco es bueno, por ejemplo, las tantarrias. Ahorita hubo una escasez de tantarrias, ¿no? Que es el bichito que están buenísimos. Eso sí no los había yo probado hasta que llegó el chef Farón Chávez y nos lo prepararon deliciosos. Sí. Las tantarrias son unos insectos que viven en los mezquites. Y que, bueno, pero hay escasez. Por ejemplo, hubo una temporada que también hubo escasez de escamoles. De los escamoles, se nos escasearon. Ya volvieron a ver porque se escasearon. Yo creo que ahorita con la lluvia vuelve a ver, ¿no? Tiene mucho que ver con la lluvia. Sí, es por temporada. Es por temporada, sí, son por temporada.
y así muchos platillos que tenemos, por ejemplo, para acá, para Peñamiller, tenemos el chivo tapeado. Ay, ese es delicioso. Esa es una delicia, ¿no? ¿Cómo es ese? El chivo tapeado, ¿por qué chivo? Porque ahí llegaron el ganado menor, que son las cabritas, y si ustedes se fijan cómo está Peñamiller, pues los cabritos ahí se quedaron encantados, ¿no? La chivita, los chivitos ahí se sintieron en su tierra. En su ambiente. Entonces tienen mucho ganado de caprino. Y ahí el guiso más tradicional es el chivo tapeado. Es un cabrito que adoban, hacen un adobito con chiles, y luego en una ollita de barro lo ponen, le ponen hojitas de maíz para que no se pegue, y van poniendo el cabrito, lo van acomodando, al final le ponen una cazuelita, arriba de la cazuela le ponen otra cazuelita y la sellan con barro y la ponen a fuego. Es una manera de cocción lenta. Ajá. Viene siendo nuestra olla de presión Antes de prehispánica. la olla express. La olla express me sonó a eso ancestral. Exactamente. Pero sabe diferente cuando te tardas horas en cocinar algo a fuego lento, que está muy de moda. 12 horas de cocción, pues así era antes. Así era. No se podía cocer antes. Y el barro tiene que ver también para darle ese saborcito diferente. Pues le da un sabor diferente. Claro. Unos frijoles de la olla. Frijoles no tienen sabe comparación. diferente a unos frijoles de olla. El café de la olla. El café de olla, también. que ya nunca es de olla, Sí, pero justo. le aporta ese sabor muy particular. Pero como eso, bueno, están las gorditas, son unas gorditas en forma de triángulo que le llaman memenchá o mamenchá, que son que antiguamente se cocían en el comal y ponían la de esta de las hormigas, la arenita esta de las hormigas, para que no se quemaran. Ahora ya hay técnicas más modernas, pero son unas gorditas de elote tierno, deliciosas. Suenan ricas. Que dices elotes, pues es una zona donde en esta época hay elotes. Hay elotes. Sopas de elote delicioso, pan de elote. Pero hay muchos guisos, deliciosos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la zona acá de Villa Progreso, de Ezequiel Montes, hacen unos moles deliciosos de choconostle, de garambullo, de todas las cactáceas que te puedas imaginar. De betabel. Ese es más conventual, ese es más de acá más del conventual. centro. Ese es más conventual del centro. Por ejemplo, mi mayora sacó un mole de quelites. Uy, ese no lo he probado, voy a tener que ir a Nicos a la de ya. No sé, esa es una delicia. Quelites son todas las hierbitas estas que se juntan de la milpa y con eso hace un mole que no tienes idea. Pero está el mole de lechuga, ¿no? Es otro mole. Estas recetas vienen desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Okay. Mira, yo cuando veía a mis cocineros, oigan, pero ¿por qué no me dan? Y cuando vieron que yo empecé a ir a los diferentes municipios y les traje ¿se las va a comer? Sí, también sabrosas. Ay, pues mi papá se las comía, pero yo no las como. ¿Que las tantarrias? O cosas o cosas extrañas. así. Y empecé a traer yo cosas así de diferentes municipios, como que dijeron, como que perdieron la vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza no nada más la siente la gente, gente ricachona, ¿no? O la gente, sino la misma gente del pueblo es la que se sentía avergonzada de decir que come frijoles. No, yo soy humilde y yo como, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La gastronomía mexicana deliciosa. Deliciosa, ¿no? Y ahora, no, bueno, ya como que cuando me vieron así, digo, y usted no puedo creer que ustedes no tengan recetas de sus familiares, de sus abuelitas. Ya me empezaron a acompañar. Pues mi abuelita hacía un mole de lechuga, ¿no? Ay, no seas malita, a ver, vamos a tratar de sacarlo. Y sacan recetas, o sea, tratan de rescatar esas recetas que las bisabuelas hacían. Exactamente, porque además mucha de la gente viene de comunidades. Es que no hay que dejarlas perder, no, Marilena. Y ustedes, los restauranteros y los que están, sobre todo, rescatando cocina mexicana, tradicional y auténtica, no hay que dejarla perder. No, y a nosotros nos toca ir y probar. Y con orgullo comerla y decir que es de aquí, como dices, dejar a un lado esa vergüenza que al contrario es con todo orgullo, decir esto es lo que hay en México y es lo que puede consumirse. Y fíjate que pasa una cosa, ¿no? Antes, pues obviamente no había la división política que tenemos ahora. Entonces, por eso compartimos muchos platillos con Hidalgo, con Guanajuato, porque pues es el mismo... Era la zona. Sí, inclusive era cultura ñañú, ¿no? Añañús en Hidalgo, añañús en Guanajuato, entonces compartimos muchas tradiciones. Por ejemplo, acá en el pueblito hacen el caldo de buey,
Claro, tradicional que lo hacen para las fiestas del Paseo del Buey. Del Paseo del Buey, Sí. de la Virgen del Pueblito. Y bueno, se llama Paseo del Buey porque literal pasean a un buey y le cuelgan todo lo que van a llevar el caldo, inclusive hasta a veces hasta las sartenes y todo, ¿no? Lo pasean para que la gente vean que el animal no es robado, ¿no? Sino que y le dan de comer a todo el pueblo. Y tradición que sigue. Todo el pueblo y al El que llega, ¿no? que quiere probar, prueba y le dan gratis. Es un puchero, no es otra cosa que un puchero, pero si a mí me han preguntado, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo siempre les digo los pucheros. Los caldos de verduras, de res o de pollo, por ejemplo en Campeche hacen un puchero que lleva plátano macho, lleva carne de res, de cerdo, de pollo. No, es que María Linda, delicioso. tú que, bueno, has estado en esto de la cocina y del buen comer, te hemos visto en el canal Gourmet, muchas felicidades. Gracias. Y que estás, pues, rondando todo el estado de Querétaro. ¿Cómo están nuestras cocineras tradicionales? Porque sé que tienes mucho contacto con ellas. Fíjate que yo me siento muy contenta. Cuando fui presidenta del conservatorio, pues empecé a tomar mucho el tema de las cocineras. Del Conservatorio Gastronómico. El Conservatorio de Cultura Gastronómica Queretana. Sí. Me enfoqué mucho en el tema de las cocineras porque son las transportadoras de la cocina queretana. Es la voz. ¿no? Claro. Son ellas las que tienen este conocimiento. Y a través de los proyectos de PACMIN se han hecho muchos ya recetarios. La que actual presidenta, Katia Huerta, tiene una metodología en la que ha hecho unos recetarios que se hicieron para PACMIN muy, muy bonitos. Y que hay que rescatar. Hay que rescatarlo, claro. ¿En y ellas dónde se sienten... encontramos toda esta? Pues mira, riqueza? ya se agotaron muchos de estos recetarios, pero acá en Culturas Populares hay un... donde está una tienda allí en Corregidora, está la librería... Ajá. La librería cultural la del librería, centro. Ahí hay muchos libros, todavía pueden encontrar algunos libros. Y bueno, las cocineras, ya se fueron 20, se fueron a Xcaret, y dejaron sorprendidos, ya sabes, Xcaret, ¿quiénes van? Muchísimos extranjeros. Los europeos. Y tú sabes, era competir con las mallitas, ¿no? Sí. La cocina yucateca, que es tan famosa. Buenísima. Pues, ¿qué crees? Los dejamos sorprendidos y nos dijeron que era delicioso todo lo que probaron. Una cocinera que llevó, que ahorita justamente está cosechando hongo de piñón. Ella es de la Laja Cadereyta, es el hongo que crece abajo de los pinos. Y ese lo hace con mole o con... No. Ay, María Elena, para la cena mexicana, ¿qué nos pondrías a comer? Y bueno, antes déjenme decirles que ya se certificaron 30 cocineras ante Conocer en la norma S1084, que es la de cocina mexicana tradicional, no de cocinera, sino de cocina mexicana. Y para esta, bueno, pues mira, el pozole, los pozoles que tenemos también, hay un pozole queretano. Hay uno verde que me encanta. Los pozoles, a mí los pozoles que son como los pucheros. Probé uno con cilantro una vez. No, hay pozole verde, pozole rojo, pozole de pescado, hay mil tipos de pescado, ¿sí? Entonces, pues sigamos con la tradición de los pozoles, ¿por qué no? Por supuesto. Y hay un pozole queretano que va con chilicuague. Es una hierbita que si la muerdes te adormece la boca. Aguas con lo que se come. Pero en pocas cantidades le da buen sabor. Y por supuesto es época de chiles en nogada y los mejores están en Nicos para que si usted quiere ir a probar el mejor chile en nogada y desde luego los tradicionales chilaquiles, los desayunos, comidas en Nicos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Te encontramos en alguna red social? Sí, está la página de Facebook, Instagram. ¿Nicos? ¿Como Nicos? Nicos Querétaro. Nicos Querétaro. Muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Estamos de vuelta. Y por supuesto también vía streaming en www.rtq.mx. Y para que nos sigan a nosotras en redes sociales, a mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Que tengan excelente fin de semana y yo regreso después de algunos días de vacaciones. Que tengan muy buen día. 2026. Es correcto. Por acá nos vemos. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes. Y el próximo lunes aquí algunos íbamos a trabajar. Aquí estaremos para seguir platicando muy en confianza. Lindo fin de semana.
Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.